si nosotros iniciamos, por ejemplo, con una cantidad de 100.000 y sobre esos 100.000 vamos a decir que se generan intereses de un 10%, lo cual equivaldría a 10.000. Ya para la próxima vez que se generen los intereses, ya nuestra base para el cálculo de los mismos no serían los 100.000 que teníamos de manera inicial, sino que sería en base a 110.000. Y ya entonces, así cada vez que se generan los intereses se capitalizan. Y cuando decimos que se capitalizan, lo que estamos diciendo es que pasan a formar parte del capital inicial. Y por lo tanto, una inversión en interés compuesto crece mucho más rápido que bajo interés simple. Con el interés simple, los intereses se calculan una sola vez y en base a lo que es el capital inicial. En el interés compuesto, cada vez que se generan los intereses, entonces nuestro capital va aumentando y por lo tanto nuestra inversión va creciendo también de una manera más acelerada. Ahora tenemos en pantalla lo que es la fórmula del interés compuesto. Y el interés compuesto o el capital final, que también se conoce esta fórmula como capital final o valor futuro. Esta fórmula es la base para todo lo que son los análisis de valor de dinero en el tiempo que se realizan en diferentes estudios financieros. Tenemos que el capital final de una inversión a interés compuesto será igual al capital inicial multiplicado por el resultado de 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. Fíjense que en esta fórmula del interés compuesto, el tiempo está elevando al resultado de 1 más la tasa de interés. Por lo tanto, para poder calcular este interés compuesto, tenemos que obligatoriamente ubicar en el equipo que estemos utilizando para calcular el botón de elevado. Y entonces tenemos nuestras tres variables que se mantienen desde la misma fórmula de interés simple para el interés compuesto, que son el capital, la tasa de interés y el tiempo. C, que está relacionado a lo que es el capital inicial, I, que es la tasa de interés, y T, que será igual al tiempo o periodos de tiempo, tiempo o periodos de tiempo. Para nosotros calcular esta fórmula del interés compuesto, tenemos que tener en cuenta también que tenemos que hacer un ajuste a la tasa y al tiempo, siempre y cuando estos no estén en la misma frecuencia de la capitalización. Recuérdense que les decía siempre cuando estábamos trabajando el interés simple que tasa y tiempo tienen que estar en una misma frecuencia y esto se sigue manteniendo en lo que es el interés compuesto. Tanto la tasa como el tiempo tienen que estar en una misma frecuencia. ¿Y en cuál frecuencia? En la frecuencia de capitalización. ¿Y qué entendemos por capitalización? Entendemos por capitalización la cantidad de veces con respecto a un año que los intereses se le aplican al capital. La cantidad de veces en un año que la tasa de interés se le aplica al capital. Como ya habíamos dicho, por lo regular, cuando se nos habla de la tasa de interés, se habla de una tasa de interés anual. Y por lo tanto, si tenemos una capitalización anual, o sea que los intereses se le aplican, la tasa de interés se le aplica al capital una sola vez al año, entonces vamos a dejar tanto el resultado de la tasa como el resultado del tiempo igual. No vamos a hacer ningún tipo de ajuste. Repito, cuando la capitalización de nuestro financiamiento sea anual, la tasa sea anual y el tiempo también esté expresado en años, entonces no tenemos que hacer ningún tipo de ajuste. Dejamos la tasa de interés y el tiempo tal como está. Pero puede darse el caso también que nuestro periodo de capitalización sea mensual. Y cuando hablamos de periodo de capitalización mensual, lo que nos estamos refiriendo es que la tasa de interés se le va a aplicar al capital cada mes. Si este es el caso, teniendo una tasa anual y un tiempo en años, pero un periodo de capitalización mensual, entonces la tasa tenemos que dividirla entre 12.
mientras que el tiempo que está expresado en años tenemos que multiplicarlo por 12. ¿Por qué es esto? Porque, como ya sabemos, un año tiene 12 meses. Por lo tanto, si se nos da una tasa anual, para nosotros saber qué corresponde de esa tasa o porcentaje para un mes, simplemente esa tasa anual la dividimos entre 12 y ese va a ser entonces el porcentaje o la parte que le toca de la tasa a cada uno de los meses. En cuanto al tiempo, si está expresado en años, entonces, y el periodo de capitalización es meses, entonces tenemos que multiplicar estos años por 12, porque ya sabemos que un año tiene 12 meses. Por lo tanto, si por ejemplo el tiempo está expresado en años, vamos a decir 2 años, pero el periodo de capitalización es mes, o sea, los intereses se le aplican al capital cada mes, entonces la cantidad de años, que en este caso sería 2, en el ejemplo que estoy poniendo, tenemos que multiplicarlo por 12, que sería 24. En 2 años hay 24 meses y por eso entonces cuando el periodo de capitalización sea mensual, vamos a multiplicar la cantidad de años por 12. Vamos a suponer entonces ahora que el periodo de capitalización sea bimestral. Periodo de capitalización bimestral. Cuando hablamos de bimestral, estamos diciendo cada 2 meses. Cuando hablamos de bimestre, lo que estamos diciendo es 2 meses. Por ejemplo, en nuestra universidad, los módulos son bimestrales, o sea que tienen una duración de 2 meses. Bimestral es igual a 2 meses. Entonces le pregunto yo a la sala, si estamos hablando de una tasa anual y de un tiempo expresado en años, pero el periodo de capitalización está expresado en bimestres, o sea, cada 2 meses, ¿qué tipo de ajuste tendríamos que hacerle a la tasa? ¿Entre cuánto tendríamos que dividir la tasa en caso de que el periodo de capitalización sea bimestral? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea? Entre 6. Entre 6. Eso es correcto. Entre 6. ¿Por qué? Porque un mes tiene ¿cuántos bimestres? 6 bimestres. Entonces, en ese caso, nuestra tasa tendríamos que dividirla entre 6 y el tiempo que está expresado en años, entonces tendríamos que multiplicarlo por 6 para poder convertir ese año en bimestres. Y así expresamos la tasa y el tiempo en la misma frecuencia, que en este caso fuera bimestral. Y si fuera trimestral, por ejemplo, trimestre, sabemos que un trimestre son 3 meses. ¿Qué ajuste tendríamos que hacer a la tasa y el tiempo en caso de que estén expresados en años? En caso de que la capitalización fuera trimestral. ¿Quién me dice? Entre 4. Entre 4, correcto. ¿Por qué? Porque en un año hay 4 trimestres. En un año hay 4 trimestres. Por lo tanto, si la tasa está expresada en años, tenemos que dividirla entre 4 para poder convertir esa tasa anual a periodo de capitalización trimestral. Y asimismo el tiempo, si está expresado en años, entonces tenemos que multiplicarlo por 4, porque un año tiene 4 trimestres. O sea que si estábamos hablando, por ejemplo, de 2 años, decimos 2 por 4, y esto es igual a 8. ¿A 8 qué? A 8 trimestres sería el tiempo para poder calcular el interés compuesto. Y en caso de que estaríamos hablando de periodo de capitalización cuatrimestral, ¿cuál sería nuestro factor para hacer el ajuste? Cuatrimestral. Entre 3, profesor. Entre 3, correcto. Porque en un año hay 3 cuatrimestres. Y por lo tanto, si la tasa está expresada en años y el tiempo también en años, pero el periodo de capitalización es cuatrimestral, entonces tenemos que dividir la tasa entre 3 y el tiempo multiplicarlo por 3, porque 3 es la cantidad de cuatrimestres que tiene un año. Y si fuera semestre, por ejemplo, ¿cuál sería nuestro factor de ajuste? Si fuera semestre. Entre 2. Entre 2, correcto. Si nuestra capitalización es semestral, entonces nuestro factor de ajuste para la tasa y el tiempo en años sería 2, porque un año tiene 2 semestres. Tenemos que tener bien en cuenta estos ajustes. Esto es
siempre y cuando la tasa y el tiempo estén expresados en años y el periodo de capitalización sea diferente a años. Pero como siempre, tenemos que leer cada ejercicio para ver si la tasa se nos está, puede ser que la tasa se nos esté dando bimestral o trimestral o cuatrimestral o semestral, como puede ser que el tiempo también esté expresado en semestres, y de acuerdo a los datos que nos presenta cada ejercicio, tendremos que tomar la decisión. Por eso siempre es muy importante leer los ejercicios y luego plantearlo. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. Vamos a suponer que una persona deposita 100,000 pesos durante 3 años en una cuenta de ahorros que genera intereses del 10% anual. 100,000 pesos durante 3 años en una cuenta de ahorros que genera intereses del 10% anual. Y la pregunta que tenemos que responder es, ¿cuánto tendrá disponible esta persona al final de los 3 años? Como siempre, lo primero que debemos hacer es plantear nuestro ejercicio. Y para plantear nuestro ejercicio, preferiblemente siempre copiamos nuestra fórmula primero para poder ver los datos que necesitamos encontrar. El primer dato que necesitamos encontrar es el capital. Y según nos dice el ejercicio, el capital que esta persona depositó en la cuenta de ahorro es de 100,000 pesos. También el ejercicio nos dice lo que es la tasa de interés. El ejercicio nos dice que la tasa de interés es anual, el tiempo también es en años y no nos dice ningún periodo de capitalización diferente. Por lo tanto, suponemos que el periodo de capitalización también es anual y por lo tanto nuestra tasa de 10% se queda como tal, 0.10. Y en cuanto al tiempo, también se queda en 3, ya que no nos hace ninguna referencia de ningún periodo de capitalización diferente a años, y en ese caso, como era el primer ejemplo que veíamos en la pantalla donde estaban los diferentes tipos de ajuste a tasa y tiempo, entonces como el periodo de capitalización es anual, asimismo se quedan tasa y tiempo de manera anual. Luego de esto, entonces procedemos a sustituir de nuestra fórmula los datos que ya tenemos. Y tenemos entonces que el capital final que tendrá esta persona en esta cuenta será igual a 100,000 multiplicado por el resultado de 1 más 0.10 y esto elevado a la 3. Si resolvemos la parte de la derecha primero, que es igual a 1 más 0.10, o sea, 1.10 elevado a la 3, esto nos da un resultado de 1.331. Y a multiplicar 100,000 por 1.331, entonces tenemos un resultado de 133,100. O sea que al final de 3 años, depositando 100,000 pesos en una cuenta que genera intereses del 10% anual durante 3 años y tomando en cuenta una capitalización anual, o sea, una vez cada año, al final tendremos un capital de 133,100 pesos. Nosotros colocamos 100,000 pesos en la cuenta y al final de los 3 años, cuando fuimos a revisar, entonces tendríamos 133,100 pesos. Y este sería entonces el capital final que se ha generado en esta transacción. Le pregunto yo a ustedes, nosotros depositamos 100,000 y al final de 3 años teníamos 133,100. Entonces le pregunto a la Sara, ¿cuál fue el monto de intereses que se generó en esta cuenta durante este periodo? ¿Cuál fue el monto que se generó de intereses en esta cuenta durante estos 3 años? ¿Quién me dice? 33,100. 33,100, correcto. Porque nosotros colocamos 100,000 y cuando fuimos a revisar al final de 3 años, entonces teníamos 133,100. Y como nosotros sabemos, el dinero no aparece de la nada. Si nos pusieron ese dinero ahí, fue de los intereses que se generaron. Por lo tanto, el interés monetario que se generó en esta transacción fue de 33,100 y nuestro capital final es de 133,100. Entonces, recapitulando, siempre tenemos que plantear nuestros datos. Y una vez planteados los datos, entonces sustituimos los datos y procedemos a resolver. Si nosotros tenemos el manejo de la calculadora científica o de la herramienta que estemos utilizando, sea Excel u otra, estos datos
nosotros podemos ponerlo completos en la calculadora o completo en el Excel y vamos a tener el resultado directo. Si nosotros ponemos en nuestra calculadora 100.000, abrimos paréntesis, siempre los paréntesis son muy importantes porque los paréntesis le indican a la calculadora que realice la operación que nosotros queremos que ella haga, que ella interprete. Siempre tenemos que utilizar los paréntesis y también tenemos que ubicar nuestro botón de elevado, pero tenemos que buscar el botón de elevado que eleva a la cantidad que nosotros le pongamos al lado, a mano derecha. No podemos usar, por ejemplo, ni uno que dice X2, ni uno que dice X3, porque el que dice X2 o Y2 o X3 o Y3 solamente eleva a la 2 y a la 3 respectivamente. Tenemos que buscar el que dice, el que esta flechita, por ejemplo, que esta flechita, el número que le pongamos al lado, entonces se va a elevar la operación a esa cantidad, o tenemos que ubicar en nuestra calculadora la que dice X y una y X elevado a la Y o Y elevado a la X. Esos son por lo regulares los símbolos que se utilizan para elevar en las diferentes calculadoras.